Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón de la verdad oculta y las especulaciones fascinantes. Espero que estén tan emocionados como yo porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado encendiendo las redes sociales, provocando suspiros y sobre todo, dejando a miles de personas preguntándose, ¿qué une a Demet Özdemir y Can Yaman en Italia? Sí, han oído bien. Dos de las estrellas más radiantes y carismáticas de la televisión turca, juntos en la bella Italia, y claro, como era de esperar, el misterio ha volado más rápido que un espresso recién hecho en una cafetería romana. Imaginen la escena, las calles adoquinadas de Roma, el sol dorado bañando los monumentos históricos que cuentan siglos de historias, el aroma de la pasta fresca y el café invadiendo el aire, y de repente ¡boom! Demet y Can compartiendo momentos que parecen sacados de una película romántica, o quizás de un drama apasionante. Las fotos y los vídeos que han inundado Internet nos muestran sonrisas, miradas cómplices, conversaciones animadas y sobre todo, una conexión que es imposible ignorar. Y ahí es donde entra nuestra insaciable curiosidad, ¿verdad? Se trata de un simple encuentro casual, quizás un proyecto profesional que nos traerá de vuelta la magia que creíamos solo podían crear juntos en Erkenci-Kuş, o hay algo más profundo, algo que va más allá de las cámaras, los guiones y las alfombras rojas. Pues prepárense porque vamos a desentrañar este intrigante enigma, analizando cada pista, cada especulación, cada detalle que ha llegado a nuestros oídos. Y mientras nos adentramos en esta fascinante historia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras investigaciones, análisis y las verdades que desenterramos. Así que, ¿por dónde empezamos? La noticia de su encuentro en Italia saltó como una chispa en una noche estrellada, iluminando el cielo virtual de sus seguidores. Demet Özdemir, la protagonista de éxitos que han cautivado a audiencias de todo el mundo como Erkenci-Kuş, y Doğu Kaderimdir, y Can Yaman, el galán que robó corazones en Erkenci-Kuş y demostró su versatilidad en Bay Jane, fueron vistos juntos. Y no en cualquier lugar, sino en la península que inspira amor, arte, historia y por supuesto mucho chisme jugoso. Inicialmente hubo un pequeño desliz en mi entusiasmo, confundí Italia con la República Dominicana. Mis disculpas, la emoción me traiciona y la velocidad con la que fluyen las noticias a veces nos hace tropezar con los detalles. Pero estamos en Italia, la tierra de la Dolce Vita, donde todo parece posible. Las primeras imágenes que circularon como mariposas digitales, mostraban a Demet y Can paseando por las encantadoras calles italianas, disfrutando de la exquisita gastronomía local, y hasta posando para fotos con admiradores que sin duda sintieron la misma emoción que nosotros al verlos. Y aquí viene lo interesante, lo que realmente enciende la llama de la especulación. No estaban solos, pero la atención principal, la que todos los focos apuntaban, se centraba en la interacción entre ellos. A menudo se les veía acompañados por amigos, lo que podría ser una maniobra para disipar sospechas o simplemente la confirmación de que estaban disfrutando de un viaje en grupo. Sin embargo, sus expresiones faciales, la forma en que se miraban, la cercanía física que mantenían o no, e incluso la duración de sus encuentros, todo ha sido analizado hasta el último detalle por los fans y la prensa, buscando descifrar el código secreto de su reunión. Ahora, una de las teorías más fuertes, y la que más ilusión genera entre sus miles de seguidores, es que este encuentro italiano sea el preludio de un nuevo proyecto juntos. No podemos olvidar la química explosiva que compartieron en Erkenci-Kuş. La pantalla se incendiaba cada vez que aparecían juntos, y su conexión fue tan palpable que conquistó a audiencias de todo el mundo, desde América Latina hasta Europa y Asia. Su colaboración en esa serie fue un éxito rotundo, un fenómeno cultural, y la idea de verlos unidos de nuevo, en un nuevo contexto, con una historia diferente y quizás en una producción aún más ambiciosa, es un sueño que muchos esperan con ansias ver cumplido. Podría ser una nueva serie de televisión, una película que conquiste las taquillas, o incluso un comercial para alguna marca italiana de prestigio que quiera capitalizar su magnetismo. Italia, con su renombre en moda, cine y estilo de vida, sería el escenario perfecto para un proyecto de esta envergadura, un escaparate global para su talento combinado. Además, sabemos que ambos actores son figuras muy solicitadas a nivel internacional. Can Yaman, en particular, ha estado expandiendo su carrera de manera agresiva hacia el mercado italiano, participando en producciones locales, ganándose el corazón de la audiencia italiana e incluso apareciendo en la televisión italiana. Demet, por su parte, también ha ganado una gran popularidad fuera de Turquía, y un proyecto conjunto en Italia podría ser una estrategia brillante para consolidar aún más su presencia en el mercado europeo y global.
Los rumores de que podrían estar filmando algo juntos en Italia han cobrado fuerza, alimentados por la coincidencia de sus presencias en el mismo lugar y en el mismo momento. Aunque no hay confirmación oficial, la especulación está en su punto álgido, y cada nueva imagen o vídeo aviva aún más estas esperanzas. Pero, ¿qué pasa si no es un proyecto profesional? Aquí es donde el misterio se intensifica y el corazón de los fans late más rápido. La cercanía que muestran en las fotografías, las sonrisas genuinas que parecen ir más allá de la actuación, las conversaciones que se intuyen animadas y fluidas, podrían sugerir una relación más personal, un reencuentro de almas afines. Y es que, para ser honestos, su química en Erkentzicus era tan convincente, tan magnética, que muchos fans ya los veían como pareja desde entonces, a pesar de que ambos han tenido sus propias vidas, sus propias relaciones personales fuera de la pantalla, y han seguido caminos separados. La idea de que hayan reavivado su conexión, o que quizás esa chispa nunca se haya apagado del todo, es una posibilidad que emociona a muchos, trayendo de vuelta la nostalgia de sus días juntos en la serie. Piensen en las vacaciones, o en un viaje de placer. Italia es un destino romántico por excelencia, un lugar donde el amor parece flotar en el aire. Las cenas a la luz de las velas con vistas a un canal veneciano, los paseos al atardecer por las orillas del sereno lago de Como, las visitas a las ruinas históricas de Roma envueltas en la magia de la historia, o simplemente un café compartido en una plaza soleada. Todo suena a escenario de película romántica, ¿no creen? Y si ellos están disfrutando de ese ambiente solos o con un grupo cercano de amigos que son también cómplices de su privacidad, podría explicar perfectamente esa complicidad, esa naturalidad y esa felicidad que vemos en las imágenes. La discreción con la que parecen manejar su encuentro también llama la atención. A diferencia de otras celebridades que publican cada minuto de sus vidas en las redes sociales, ellos han mantenido un perfil relativamente bajo, dejando que sean los paparazzi y los fans quienes capten estos instantes, a menudo de forma casi furtiva. Esto podría indicar que quieren mantener algo en privado, ya sea un proyecto o algo más personal, protegiendo su espacio y su tiempo. O quizás simplemente están disfrutando de un tiempo juntos sin la presión de tener que anunciarlo al mundo, viviendo su momento a su manera. Por otro lado, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente sean buenos amigos que se reencuentran, que aprovechan la oportunidad para conectar y compartir experiencias. Ambos provienen de la misma industria, comparten experiencias similares, los altibajos de la fama, la presión de las cámaras, y es natural que busquen la compañía de personas que entienden su mundo, que comparten sus desafíos y sus alegrías. Italia, con su encanto, su ambiente relajado y su rica cultura, podría ser el lugar perfecto para ponerse al día, compartir anécdotas, reírse de los viejos tiempos y fortalecer esa amistad que quizás nació en los sets de rodaje. Las fotos y vídeos desde esta perspectiva simplemente muestran a dos amigos disfrutando de un viaje, de la belleza del país y de la compañía mutua. Sin embargo, la intensidad de los rumores, la magnitud de la atención que genera su encuentro y la propia historia que los une, sugieren que hay algo más que una simple amistad para muchos. Y es que cuando dos personas con la química y la conexión que Demet y Can demostraron tener en Erkentzicus se encuentran en un lugar tan evocador y romántico como Italia, la imaginación vuela, las posibilidades se multiplican y la esperanza de un nuevo capítulo se enciende. Analicemos las pistas más sutiles, esos pequeños detalles que a menudo nos dicen más que las grandes declaraciones. En algunas fotos se les ve riendo juntos, compartiendo una broma interna, intercambiando miradas que parecen tener un significado especial, una chispa que va más allá de la cordialidad. En otras se percibe una cierta complicidad al caminar, al gesticular, al conversar, como si entendieran perfectamente lo que el otro está diciendo sin necesidad de muchas palabras. Si bien es cierto que la amistad profunda también puede manifestarse de esta manera, la historia compartida en Erkentzicus, el romance que cautivó a millones, añade una capa de interpretación que hace que estos gestos sean aún más intrigantes y emocionantes. Recordemos también que ambos actores han sido objeto de un intenso escrutinio público en sus vidas personales. Cada paso, cada aparición pública, cada relación que se les atribuye, es analizado al microscopio por sus seguidores y por la prensa. Esto crea una dinámica interesante donde la expectativa, la curiosidad y la imaginación del público juegan un papel fundamental en la narrativa que se construye alrededor de ellos. Y en este caso, la combinación de su pasado juntos, su carisma individual y la elección del escenario italiano, es la receta perfecta para generar un torbellino de especulaciones. ¿Podría haber algo de marketing detrás de todo esto? Es una pregunta válida en el complejo mundo del entretenimiento.
A veces los encuentros inesperados y los rumores se utilizan estratégicamente para mantener a los artistas en el foco mediático, para generar interés en futuros proyectos o simplemente para avivar la llama de su popularidad. Sin embargo, la aparente espontaneidad de las imágenes, la falta de declaraciones oficiales y el hecho de que parezcan estar disfrutando genuinamente de su tiempo juntos, sugieren que si bien el interés mediático es innegable y probablemente esperado, la motivación principal podría ser más orgánica, más auténtica. Lo que sí es seguro es que este encuentro en Italia ha logrado un objetivo: mantener a Demet y Can en la conversación, generar expectación, alimentar la imaginación de sus fans y recordarnos por qué los amamos tanto. Ya sea por un nuevo proyecto que nos devuelva la magia de su química en pantalla, por una reconciliación amistosa que celebre su vínculo profesional, o por algo completamente diferente que aún no podemos imaginar, su presencia juntos en la bella Italia ha creado un aura de misterio que es, sencillamente, irresistible. Y nosotros, como observadores curiosos, como detectives aficionados de la farándula, disfrutamos de este juego de pistas, de estas especulaciones, de la emoción que genera el desconocimiento y la posibilidad. El mundo del espectáculo nos ofrece estas pequeñas dosis de intriga, estos enigmas que hacen que seguir a nuestros artistas favoritos sea aún más interesante, más allá de sus actuaciones. Así que, ¿qué une a Demet y Can en Italia? La respuesta definitiva aún está por llegar, flotando en el aire como el aroma de la pizza recién horneada. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de las imágenes, de las especulaciones, de la esperanza y de la magia que rodea a estas dos estrellas. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que su química, ya sea en pantalla, en la vida real, o en una posible colaboración futura, sigue siendo un imán para el público, un fenómeno que trasciende las froncones y las fronteras. Para concluir este apasionante misterio, hemos explorado las diversas posibilidades que rodean el encuentro de Demet Özdemir y Can Yaman en Italia. Desde la emocionante perspectiva de un nuevo proyecto profesional que reviva su exitosa colaboración en Erkencikus, hasta la posibilidad de una conexión más personal que nos devuelva los suspiros de aquel romance televisivo, o simplemente un reencuentro entre buenos amigos que saben valorar su compañía. Cada escenario nos deja con un dulce sabor a intriga y la promesa de algo más. Hemos analizado las imágenes, las especulaciones y la palpable química que sigue uniendo a estos dos talentosos actores. Lo que es indudable es que su presencia en Italia ha capturado la atención de miles, demostrando una vez más su poder de atracción y su capacidad para generar interés en el panorama del entretenimiento global. Agradezco enormemente su compañía en esta investigación, mis queridos exploradores de misterios. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el enigma que envuelve a Demet y Can en Italia tanto como yo. La información puede ser escasa, pero la especulación es abundante y en ese espacio encontramos la diversión y la emoción de desentrañar lo desconocido. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que los une? ¿Será un nuevo proyecto, una amistad renovada, o algo más romántico que nos haga soñar? Dejen sus teorías, sus conjeturas y sus comentarios abajo, estoy ansioso por leerlos, debatir con ustedes y construir juntos el rompecabezas. Y si este vídeo les ha parecido tan intrigante como a mí, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que aman el misterio, el espectáculo y las historias de sus estrellas favoritas, y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones, análisis y desentrañamientos. Nos vemos en el próximo vídeo con otro misterio por resolver. Hasta pronto, y que la curiosidad los guíe.